Escuchas Planeta Caracol. Y seguimos adelante, sí, avanzamos en Caracol Radio juntos, más compañía en Planeta Caracol los fines de semana y por supuesto con toda esta narrativa, temática, hechos, avances, tecnología, inteligencia artificial, medición, el entender la data, el aplicarla, el tener a las comunidades también allí activas, el vincular sectores públicos, privados, todo en pro de que de la existencia de nuestro entorno, de nuestro relacionamiento con la naturaleza. Y vamos a hablar en este momento pues de algo que es un SOS, es un llamado de atención, lo que ha sido 1.700 hectáreas de vegetación perdidas, es una amenaza directa a una zona de protección del Parque Farallones de Cali. Pero ¿qué ha pasado con ello? Estos reportes que hemos conocido a partir del estudio, el seguimiento y la medición. Bueno, para hablar de este tema, de otros más, saludamos a Vanessa Guzmán. Vanessa es gerente de sostenibilidad de SRI. Hey Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu casa, a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Hola Fidel, un gusto nuevamente estar acá. Óyeme Vanessa, qué bueno poder conversar contigo, qué bueno poder tener escenarios, ejemplos, como lo es el tema de las hectáreas, 1.700 perdidas que amenazan el Parque Farallones de Cali en tiempos en los que estamos hablando con el relacionamiento de las ciudades con el recurso natural, de la empresa, procesos productivos con el recurso natural, de el mismísimo desarrollo urbanístico y también nuestro relacionamiento con todos estos recursos. Allí la tecnología está jugando un papel fundamental. Hablemos de ello, hablemos de lo que se viene trabajando por parte de SRI con casos como este. Bueno, este es uno de los casos que nosotros estamos trabajando con alianzas. Esta es una principalmente que hicimos con Parques Nacionales Como Vamos. Nosotros ya somos partícipes de esta colaboración y esperamos también poder adicionar temas de tecnología en el cuidado de nuestras áreas protegidas y pues también en temas de conservación. Lo que hicimos el año pasado fue básicamente entender cómo era esa incidencia y esa conexión entre los parques naturales y las ciudades. Y pues para todo el tema de biodiversidad que estamos manejando en Cali ya hace ya un par de años, pues dijimos que era la situación perfecta para entender cómo se conectaba el tema de biodiversidad, los temas de agua, temas de amenazas en los parques y cómo afectaba esto en el funcionamiento de cualquier parque, por decirlo de alguna manera, y cómo también tenía esa incidencia. Y pues lastimosamente vimos uno de los resultados que es el tema de la pérdida de vegetación natural. Es decir, ya se dejaron de tener 1.700 hectáreas de bosque, de esa cobertura que necesitamos que siga creciendo para la captura de carbono, para todo el tema del ciclo del agua y que pues nosotros hay veces lo vemos muy lejos, pero básicamente acá estamos viendo esa conexión que tiene el tema del recurso hídrico con la ciudad de Cali. Entonces, pues son varios de los hallazgos y pues eso se hace gracias a todo el tema de análisis y tecnología y pues esa unión de geografía con datos existentes y experiencias ya que tienen varios de nuestros aliados que son expertos en el tema, expertos en entender cómo son los ecosistemas en Cali y pues ahí estábamos viendo esa conexión. Es interesantísimo escucharte y también visualizar con tus palabras eso último que nos has mencionado, Vanessa, la geografía, la ciencia, la medición, la data, el interpretar esos resultados. ¿De qué manera se lleva a cabo con los equipos de trabajo? Cuéntanos, porque ya no es solo el explorador, ¿no? Que iba y veía, tomaba el testimonio de la gente, sí, antes esta montaña estaba cubierta de vegetación, pero ahora no, y hemos perdido una quebrada, o hemos perdido un par de naceros de ríos, la afectación a la fauna, a la flora, directa relación que hay entre esos biomas y las ciudades por los servicios ecosistémicos. Hablemos un poco como de ese día a día, de ese trabajo que ustedes adelantan con números, con data, con geografía, con lecturas satelitales, qué sé yo.
Bueno, ahorita yo creo que la situación que estamos viviendo en temas de las inundaciones, de todo lo que está pasando con temas de cambio climático, son temas que cada vez escuchamos más que se pueden prevenir o que Ujú. podemos empezar a tener acciones de mitigación. Y precisamente la tecnología nos permite crear escenarios, empezar a analizar qué es lo que está pasando en este momento o poder también hacer análisis de lo que ocurrió hace algún tiempo y mirar cuáles fueron como esos factores, esos patrones en temas de datos que pudieron tener alguna incidencia. Entonces, la tecnología pues precisamente nos permite empezar a identificar esos patrones y tomar decisiones, pero ya cada vez más enfocados a lo que ocurre realmente. Muchas veces nos quedamos también como planeando y pensando que las acciones que estamos pensando se pueden ejecutar, pero a veces pues vemos que el resultado no fue el óptimo. Ya con la tecnología podemos empezar a crear escenarios, podemos empezar hacer esas proyecciones de los datos. Y precisamente lo que quisimos con estos análisis fue identificar qué era lo que pasaba durante el acuerdo de paz versus lo que estaba pasando en unos años, en 3, 4 años después, y lo que se puede venir a futuro. Y lo que identificamos es que después del 2016, pues ya había un tema de patrones de transformaciones en el territorio. Entonces podemos identificar con imágenes satelitales que Ujú. estas se van tomando, puede ser diariamente o cada vez que uno necesite una zona en específico, pues también tenemos algunos satélites que podemos programar para que vayan pasando ahí. Y por ejemplo, ahorita con todo el tema de las emergencias de inundaciones, también podemos centralizar muchos satélites para que nos vayan contando como pasando las horas o pasando los días, qué es lo que está pasando. Sube el nivel del agua, baja el nivel del agua, dónde están esas afectaciones. Entonces, lo que cogimos fue esa tecnología y la aplicamos de una manera diferente, pero básicamente es la misma metodología, analizar cuáles son esos cambios. Y lo que encontramos es que alrededor de esas 1.700 hectáreas, pues representan el 38% del área crítica del parque. No es nada pequeño y que nosotros como que entendemos 1.700 hectáreas y las vemos muy lejanas, pero lo que equivalen son a 2.400 canchas de fútbol que se están perdiendo, que pueden estar relacionados con temas de cultivos ilícitos, con temas de deforestación, con temas ya de minería ilegal, que sí tienen una afectación a todo el ecosistema. Imaginémonos todo el tema de páramos, por ejemplo, Ujú. también, que si empezamos a quitar los frailejones, pues no hay organismos que recopilen el agua. Entonces ahí también podemos tener una baja en tema de acceso al agua. Pasa algo similar con todo el tema de inundaciones. No tenemos los mecanismos para como contrarrestar esas emergencias y pues necesitamos en el día a día. Ya estamos viendo ahorita cómo impacta temas económicos, temas sociales, pérdidas humanas, pérdidas animales y también una economía de un territorio. Entonces, esta información, estas metodologías están al alcance de todos, es algo sencillo de aplicar, cosas nuevas y acá siempre nos asusta un poco más la tecnología y la inteligencia artificial, pero creo que lo que tenemos que hacer es aprender a manejarla y saber cuál es como esa capacidad que tiene para entender lo que pasa en nuestros ecosistemas. Absolutamente de acuerdo. Y Vanessa, mira que, no sé, por cultura o por tradición, somos reactivos, ¿no? Hay que acción, pero como respuesta a una tremenda inundación que afecta comunidades, animalitos, bueno, de todo. Sin duda, la tecnología ha llegado para quedarse, pero también para ser preventiva, ¿no? El paso Ujú. previo. Y allí, tal vez, me atrevo a lanzar esta reflexión, ustedes están en capacidad de hacer alianzas con gobernaciones, con organismos tomadores de decisiones para justamente al hacer lecturas del comportamiento del frente frío que baja, que no es habitual, que afecta el Caribe, que llega a la sabana, que eleva los niveles del Sinú, el tema de la medición de nuestras hidroeléctricas o embalses, la capacidad de soltar 1.200 metros cúbicos por segundo en esta, en Betania, bueno, en fin, Ujú. con toda esa data podríamos minimizar los impactos en comunidades, en este caso de inundaciones. Por supuesto, acá nosotros, digamos, también tenemos alianzas o incluso muchas de las organizaciones que trabajan en temas de riesgos, gobernaciones, alcaldías, el mismo presidencia maneja nuestro sistema y lo que Ok. hacemos es también tener un enfoque en temas de alertas tempranas. Ujú. Una organización importantísima en este proceso es el IDEAM y el IDEAM también hace sus predicciones. Entonces, nosotros constantemente y continuamente podemos empezar a Ujú. ver todos los reportes que genera el
IDEAM, y básicamente lo hacen a través de mapas. No porque los mapas sean estáticos, sino que es más fácil empezar a comprender qué es lo que está sucediendo. Y ahorita con todas estas emergencias, pues nosotros también tenemos a disposición muchas herramientas para entender qué es lo que está pasando y empezar a trabajar en la respuesta. Pero como tú dices, esto también es importantísimo para hacerlo en el tema de mitigación y tema de planeación. Todo lo que estamos viendo ahorita con temas de plan de ordenamiento territorial o departamental, es esto también se puede empezar a trabajar con los sistemas de información geográfica. Nuestro producto es ARGIS, y ARGIS lo que nos permite también empezar es a modelar qué es lo que puede pasar en algún territorio. Organizaciones como EPM, organizaciones ya, por ejemplo, con temas de servicios públicos o temas incluso de temas eléctricos, de agua y demás, también lo utilizan porque ellos necesitan empezar a hacer una planeación y análisis de riesgo constante de lo que puede pasar. Temas de acueducto en Bogotá, por ejemplo, ellos todo el tiempo tienen que andar revisando qué es lo que pasa con sus tuberías, qué pasa si también se rompe alguna tubería. Lo mismo pasa con tema eléctrico, con gas. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos haciendo un monitoreo constante. Lastimosamente, pues con temas de cambio climático ocurren emergencias y ocurren ya temas de caídas de agua, que pues no es lo habitual, pero por ejemplo, ahí podemos empezar a hacer una planeación de, bueno, ¿qué puede pasar? No estoy diciendo que no van a haber afectaciones, pero se pueden minimizar cada vez más, y con todo el tema de frente frío que está ocurriendo, con todo el tema también de sequías, porque ahorita estamos viendo el agua, pero hace algún tiempo veíamos las sequías. Eso también se puede empezar a planear, se puede empezar a tener esos escenarios futuros y empezar a tomar acciones. Temas que vamos a ver más adelante es cómo afecta el agro. Entonces, el tema de inundaciones también nos va a pagar, no, tenemos que pagar un poco más por el tema de los productos. Entonces, esto también es como una ola de sucesos que pueden ir ocurriendo, y en cualquier momento, en cualquier situación, podemos empezar a utilizar los sistemas de información geográfica para tomar mejores decisiones y empezar a entender qué es lo que está pasando. Lo bueno de estas herramientas es que hay múltiples datos que se pueden tomar de sensores, de imágenes satelitales, de, por ejemplo, la encuesta del DANE. Ahí podemos ver dónde están ubicadas las personas, qué está pasando, cuáles pueden ser los posibles damnificados, y con base en eso también tener la respuesta y también mitigar lo que puede suceder más adelante. Claro. Ordenamiento territorial, mencionas, Vanessa, y sí que es importante porque o sea, un elevado porcentaje de los municipios del país no tiene actualizados sus planes de ordenamiento territorial. Han pasado décadas inclusive, y frente a esas décadas, comunidades se han asentado en zonas, en el caso de esa sabana del Caribe colombiano, que son zonas inundables. O sea, que si uno le pregunta a los abuelos o bisabuelos, ellos claramente la tenían, que eran zonas inundables donde no se podía habitar o desarrollar agroindustria, y hoy esos cultivos se han perdido. Se habla, según Fedegan, de más de 2.000 cabezas de ganado afectadas. O sea, esto es de locos lo que ha pasado allí. Y con la información, con la data, con la historia también, se pueden tomar esas acciones, pero el ordenamiento territorial sin duda es fundamental. ¿Hasta dónde puede llegar la urbanización? ¿Qué se debe hacer para tener el río recupera su zona inundable? Eso sí me muero de la pena hasta que me demuestren lo contrario. Así ha sido a lo largo de la historia. La data sirve para eso, sobre todo pensando, ¿no?, en comunidades que por factores como violencia o que les despojaron sus tierras terminan ubicándose en estas zonas inundables. Claro, y además que te doy otro ejemplo que ahorita no está ocurriendo, pero que también constantemente se monitorea todo el tema, por ejemplo, del volcán Nevado del Ruiz. Entonces, ellos tienen un sistema de análisis de amenazas y de riesgos muy fuerte, y ellos precisamente tienen un tema de identificación de la zona amarilla, zona roja, zona naranja, etcétera, y ellos precisamente constantemente hacen ese seguimiento, hacen esos análisis precisamente para evitar que pues ocurran ya las tragedias que han ocurrido. Todo eso se puede hacer. Incluso acabo de meter otro de los componentes que más nos gustan a nosotros en ESRI, que es todo el tema del catastro multipropósito. Entender dónde están los terrenos, entender cuál es su funcionalidad y cómo podemos empezar a tener un mejor ordenamiento territorial también es vital para todo este proceso de entendimiento de nuestro territorio. Y más porque también voy a meter otro de los temas, estamos viendo cada vez más cómo la naturaleza puede servir y puede ser nuestra
nuestra amiga, no solamente como ese tema de cuando ocurren riesgos la analizamos, sino durante todo un proceso, todo el año, empezar a entender qué pasa con el tema operativo y ya las soluciones basadas en la naturaleza también dependen de un componente geográfico. No es lo mismo empezar a hacer una actividad en temas de cómo puedo trabajar con el agua cerca de Bogotá a, por ejemplo, en La Guajira. De Entonces acuerdo. tenemos que también entender cuál es ese contexto en el que estamos trabajando y sobre todo cuál es esa población que se ve beneficiada o afectada. Entonces, estas herramientas nos permiten entender y tener visualmente mucho más ese análisis, poder tomar mejores decisiones y claramente siempre buscamos apoyar, por ejemplo, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Ujú, Desastres en esta atención. Entonces, en las salas de crisis, no sé si alguno de los oyentes tuyos conoce o tú también, ujú. siempre te ven los mapas y esa afectación que se puede tener. Entonces, Sí. ese es un mecanismo que nos permite también estar viendo cómo podemos afrontar mejor esta situación y cómo también podemos prevenir. Has puesto un ejemplo increíble y es el volcán Nevado del Ruiz. Hace un par de meses subí al Parque de los Nevados, por allá más de 4.400 y pico de metros, y la información que tienen tanto los guías como las comunidades es tremenda sobre Ujú. el aumento de la sismicidad, emisiones de gases, hacen comparaciones para entender si se eleva o se mantiene una alerta. Em, el entendimiento también del uso de la tierra, Vanessa y oyentes, Ujú. hasta dónde se puede llevar un proceso agroindustrial, el relacionamiento de las comunidades con ellos. O sea, ellos mismos ya han entendido que ya no es el Bristol, no sé si lo conoces, pero Sí, sí, sí. el librito anaranjado sí que se compraba en los semáforos, que te decía en qué época llovía, en qué época podías sembrar, en fin, todo ello. Pero ustedes son el nuevo Bristol, o sea, son la inteligencia artificial, la tecnología aplicada para entender el comportamiento, en este caso, de un volcán que tiene historia, que marcó a Colombia hace 40 años y que con información perfectamente no hay que salir corriendo, sino se pueden desarrollar procesos y no hay afectaciones. Es un ejemplo súper interesante Exacto. el que tú planteas allí. Sí, es tratar de democratizar todos los datos y empezar a Ajá. conectarlo y que sea más fácil de entender qué es lo que pasa en nuestro entorno. Y digamos, en Colombia estamos muy avanzados ya con el tema de entender esta información, pero nos hace falta, y no solamente en Colombia, a nivel global, pero cada vez más, perdón, cada vez es el tema de a nivel internacional se puede estar viendo cómo se puede trabajar mejor con estos datos. Y ya paso, digamos, al futuro, ¿qué Ujú. tenemos que empezar a hacer? Entender, por ejemplo, cómo son esos cambios de energías renovables, cómo lo podemos empezar a trabajar, cómo podemos empezar a identificar zonas donde se puede tener temas de energía solar, cómo podemos empezar también a tener energía eólica, todas las actividades que se pueden hacer en el Caribe y todas esas funcionalidades que podemos tener del mar y del viento, todo ese tema ya se está llevando a nivel internacional y pues ya ojalá lo podamos empezar a aterrizar. ¿Precisamente para qué? Para evitar todo este tema de amenazas que estamos viendo, todo el tema de deforestación, el tema Ujú. de cultivos ilícitos. También es darle a la población otras alternativas para poder trabajar y que precisamente todo eso es lo que estamos viendo desde ESRI que podemos realizar y pues es un tema de sostenibilidad y de futuro de cómo podemos empezar a tener mejor nuestro territorio. Claro, y la posición privilegiada que tiene Colombia en el planeta es increíble en cuanto a la Ujú. energía fotovoltaica. Así estemos en Bogotá y haya cielo cubierto, los paneles captan la Sí. energía fotovoltaica. Igual en La Guajira, en una región que está claramente afectada por el tema del suministro de energía, porque acá en Bogotá no prendemos ventiladores, acá tenemos frío siempre. Y allá sí tienen unos cambios de temperatura tremendos y las neveras y todo ello. Entonces sí, sin duda toda esa transición debe apuntar en esa dirección. Óyeme, Vanessa, ¿qué nos puede esperar para los próximos meses el trabajo desde SRI? ¿Con qué nos van a sorprender más adelante? ¿Sobre qué líneas de trabajo están avanzando? Bueno, una línea que queremos trabajar cada vez más es el tema de inteligencia artificial, que nos lo piden Ujú. constantemente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a utilizar la geografía y unirla con la inteligencia artificial? Nosotros lo llamamos GeoAI o GeoAI, donde precisamente podemos entender qué es lo que pasa entre esta conexión. Y acá, pues lo podemos ver en diferentes sectores. En la parte, por ejemplo, ahorita estamos trabajando mucho con ONGs, con temas de educación, con temas en sí que es de sostenibilidad
sostenibilidad, que es mi tema, y estamos viendo, por ejemplo, cómo podemos tener mayor información de las cadenas de valor, donde podemos hacer temas de industria, todo el tema de la agroindustria, cómo se puede ver beneficiada, dónde se debe hacer mejor una siembra, qué actividades se pueden Exacto. empezar a Ujú. trabajar, todo el tema de cambio climático y esos cambios en temperaturas que se pueden ver, claramente los temas de las inundaciones en estos frentes fríos y amenazas. Entonces ahí hay mucho trabajo por realizar. El tema de catastro multipropósito cada vez decimos que es más importante, y pues ahí estamos trabajando no solo a nivel local, sino a nivel departamental, a nivel también presidencial, a nivel nación, y estamos viendo también cómo se tiene que empezar a trabajar mucho más con las energías sostenibles. Entonces ahí estamos viendo también esas transiciones y cómo se puede ver afectado diferentes industrias. Algo que también queremos trabajar fuertemente es todo el tema de esos créditos y la banca, Ujú. aseguradoras, cómo pueden empezar a determinar a qué invertir y cómo es esa visión de los créditos que están dando, porque cada vez hay más financiamiento verde, financiamiento azul. Entonces queremos ver cómo podemos potencializar precisamente todos estos recursos naturales en pro, pues, de un beneficio también económico, social y ambiental. No, pues maravilloso, Vanessa Guzmán, gerente de sostenibilidad de SRI. Oye, Vanessa, gracias por esta comunicación, este contacto con los millones de oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. Fidel, muchas gracias nuevamente por estas conversaciones y esperamos que cada vez más podamos aportar al desarrollo del país. Planeta Caracol es compromiso de vida.